donde vamos a tener que trabajar primero, vamos a trabajar el material de la academia. Claro, vamos a tener que terminar, pero yo sé por ahí, muy bien, gracias Diana por ahí. Yo sé que para ustedes chicos, como que de repente las 15 preguntas que están por acá, les va a quedar muy chicas, ¿no? Profe, muy pequeñas, profe, no va a faltar más preguntas. Entonces, por eso es que vamos a adicionar más preguntas. El material extra que está ahí son 30 preguntas más. Son 30 preguntitas más. Y esas 30 preguntas no es de un tema, sino qué cosa, es de una mezcla de temas. Es una mezcla de temas. Vamos a ver qué cosa. Vamos a ver preguntas un poco de preguntas pasadas de examen de admisión San Marcos, vamos a ver preguntas de simulacro, vamos a ver preguntas de CEPRE, o sea, variadito, como tiene que ser, ¿ya? Entonces, chicos, por eso vamos a comenzar ya de una vez y vamos a comenzar con el material que tenemos. Luego vamos a hacer el material que te he mandado, cosa que ya vas descargando, ¿no? Si de repente tienes la facilidad de tener una impresora en casa, de repente ya lo estás imprimiendo, ¿no? Ya al gusto del cliente, como quisiéramos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con la pregunta número uno. Vamos con este repaso, chicos, con toda la noción, con toda la noción entonces. Allá, vamos a poner por acá entonces. Listo, comenzamos. Repasito. Ya está. Vamos con todo entonces. Listo. Repaso. Listo. En la primera pregunta, creo yo que no necesitamos de repente, mucha noción de teoría, ¿cierto? Porque dice que estamos en la selva y vamos a encontrar meandros y vamos a encontrar valles en V. Y tanto los meandros como los valles en V, tú debes de saber que a esa erosión se llama erosión fluvial. Así es. Entonces, en la uno la clave va a ser casita. De frente. Profe, ¿y qué son los meandros, profe? Los meandros, tú te acordarás que eran los ríos, ¿no? En forma de S, ¿no? Los ríos serpentuosos que se daban, los ríos curvosos que se daban. En la 2, en la zona de altas montañas, recuerda que el agua se mete por las hendiduras de la roca. O sea, una roca suele tener grietas y en esas grietas el agua se mete dentro de esas grietas, pero cuando se congela el agua ya no tiene el mismo volumen. Cuando el agua se congela, el volumen del agua aumenta y al ser más anchita, lo que va a hacer ahora va a ser empujar las paredes de la roca y eso va a destruir a la roca. Cuando la roca se destruye en su lugar de origen, a eso se llama in situ. Y este proceso se llama meteorización. Pero porque es frío, se llama entonces una meteorización mecánica o también llamado crioclastia. Entonces, en la pregunta 2 hacemos uso de la crioclastia, crío frío. Pero recuerda que también a la crioclastia le pueden llamar de repente por ahí gelifracción. Recuerda, crioclasia y ya vino en adición también la palabra gelifracción. También es otra forma de decirlo, ¿ya? En la 3 dice que un investigador estudia las diferencias climáticas entre Chiclayo y Chota. Ah, pero dice que Chota está en una ciudad donde vamos a encontrar al norte del Perú. Y también nos menciona de que mientras que Chiclayo tiene un clima cálido durante casi todo el año, en Chota presenta una temperatura más fría. Ah, mientras que en una zona el ambiente era cálido, pero nos fuimos ahora a Chota y ahora está haciendo frío, significa entonces, chicos, que el factor que condicionó la variación de temperatura se llama la altitud, es decir, la montaña. Así que en la 3 la clave será casita también. Ahí está. Vamos a la pregunta 4. Con respecto a las características climáticas que presentan las ciudades como Callao, Chimbote, nos piden el enunciado incorrecto. Ah, bueno.
En esta pregunta, chicos, nos están mencionando un poco de climas. Nos están mencionando climas. A ver, vamos a ver. Tipo de climas. En la pregunta 4 nos está hablando de los tipos de clima. Y recuerda que los climas en el Perú pueden ser divididas o pueden ser determinadas principalmente por muchas instituciones. Una de ellas se va a llamar INRENA. Profe, qué es el INRENA? Es el Instituto de Recursos Naturales. El INRENA, ojo, nos dice que tenemos 8 climas diferentes. Esos 8 climas diferentes que tenemos en el Perú son basadas en la clasificación del señor Vladimir Köppen. Profe, ¿y quién es Köppen? Köppen es un climatólogo y este climatólogo se encarga de determinar entonces las condiciones climáticas en el Perú. Entonces, según Köppen, las condiciones climáticas, según INRENA, van a ser 8 climas. A ver, profe, vamos a hacerlo. Ya, esos 8 climas. Primero tenemos que mencionarte que tenemos 2 climas en la costa. En la costa, tú vas a encontrar 2 climas. Recuerda que la costa va a ir de 0 a 1000 metros. O sea, desde el nivel del mar hacia los primeros 1000 metros sobre el nivel del mar. La costa la vas a dividir en dos. Tienes a la costa norte y tienes a la costa centro y a la parte sur. Costa norte y costa centro-sur. La costa norte influye porque tiene un clima tropical. Acá le vas a llamar clima tropical árido. Profe, y en la parte centro-sur la vas a cambiar. Si dice tropical árido, acá le vas a llamar subtropical. Y luego copias lo mismo, subtropical árido. Y ahí cerramos los 2 climas de la costa. Luego nos vamos a la sierra, profe. A ver, vamos, chicos, a la zona andina. La zona andina la vamos a dividir en 4. A ver, divídela en 4, profe. Tenemos un clima que va a ir con una denominación. La parte baja se llama templado subhúmedo. La que está subiendo un poquito más le llamas clima frío. La que va un poquito más, clima frígido. La que va un poquito más, clima gélido. Y estos son los 4 climas de la parte de la sierra, donde el templado subhúmedo irá de 1000 a 3000, donde el frío irá de 3000 a 4000, donde el frío irá de 4000 a 5000 y por último, esto irá de 5000 hasta donde llegue, el Huascarán. Y el Huascarán llega aproximadamente a 7000 metros sobre el nivel del mar, aprox. Luego, vamos a ver el clima de la selva, el clima de la Amazonía, profe. Ahí está, de la selva a su clima. La selva la vamos a dividir en dos, a la selva alta y también la selva baja. Ya está. La selva alta, el clima le vas a llamar a la selva alta que tienes un clima subtropical, pero le vas a llamar subtropical húmedo. Y acá abajito le vas a llamar tropical húmedo. Ahí está. Esos son los nombres de los climas que vamos a tener presente, ¿ya? Ahora, te dice entonces que estamos en una zona del Callao. Ah, Callao, Chimbota, ¿dónde está, profe? Costa Centro. Dice que presenta una media anual superior a 25 grados. No, nada que ver. Para que un lugar sea más de 25 grados, el lugar tiene que tener un clima tropical. Por ejemplo, mira.
Mira la costa norte, ¿qué dice? Tropical. Si el clima de un lugar dice tropical, ese lugar ha superado los 24 grados todo el año. Cuando el clima sea tropical, significa entonces que la temperatura está por encima de los 25 grados, cuando diga tropical. Si lo que dice es subtropical, la temperatura está menos de 24. O sea, más de 24 es tropical. Si tiene menos de 24, le dice subtropical. Pero ojo, tiene que ser más de 18. Esa es la condición. O sea, profe, si va 18 a 24, eso se llama subtropical. Ahí está. Así que cuidado, cuidado, ¿ah? Entonces, la primera, eso es incorrecta. La segunda, estamos hablando del Callao, es un desierto. Y en el caso del desierto, te dice que va por debajo de 150, sí. Para que algo sea un desierto, apunta, Mijael, para que algo sea un desierto, esa área, ese lugar debe tener por debajo de 250 milímetros de precipitación. ¿Cuánto nos han colocado acá? 150, así que es válido. ¿Estas ciudades podemos identificar los fenómenos de inversión térmica? Sí. Podemos notar la condición de los fenómenos de la inversión térmica. ¿Mi se puede apagar eso? A ver, porfa. ¿Cómo se apaga? Ah, con eso. Ah, ya, ya. Digo, me voy a enfermar. Y ahí está. Entonces, ¿qué es la inversión térmica, chicos? Es como, por ejemplo, el fenómeno que tú ves ahorita, ¿no? De repente tú que no estás viendo por ahí de Santa Anita, San Juan de Lurigancho. ¿Cómo está tu cielo ahorita? Tu ambiente está ahorita gris, ¿no? Está triste, está con frío, profe. Pero eso es si estás en esta parte. Si alguno de ustedes, chicos, por ejemplo, no sé, como Ivana quizás eh, se encuentra en Chaclacayo, de repente Ariana se encuentra en Chosica, Héctor se encuentra en la Quebrada de Santa Rosa, en Chosica, ahí es distinto. Ahí sí tenemos insolación. Por mi casa ha salido un poco el sol, exacto. Mientras más alto estés, más sol es. Entonces, ¿dónde vives, Adriana? Ya, bueno. El Callao es especial. Perdón, Ariana, entonces. El Callao es especial porque el Callao está cerca al mar. Eso es la diferencia. Exacto. Entonces, Pilar, tú no me vas a dejar mentir. En Chosica sí está fuerte el sol, entonces, ¿no? En cambio, acá no. Acá está nublado, acá está haciendo frío, chicos. Eso se llama inversión térmica. ¿No se supone que a mayor altura la temperatura tiende a bajar? Exacto. Pero ahora, en este ejemplo, como lo que tenemos acá con Pilar, algo está ocurriendo con Pilar. ¿Qué está pasando, profe? A mayor altura la temperatura no bajó, a mayor altura la temperatura aumentó. ¿Por qué se dio? Pregunta Villarroel. Se debe a las nubes estratos. Como nosotros ahorita estamos en la parte baja, hay muchas nubes y las nubes no están dejando pasar a la luz del sol. Pero donde estamos en Chosica, ya no hay nubes, el cielo está azulito. Entonces, por eso la luz del sol pasa sin problema. Eso es inversión térmica. Es cuando a mayor altura la temperatura aumenta. Dice, ¿de cuánto era la precipitación? Ya, ya. Para que un desierto sea llamado desierto, el nivel de precipitación tiene que ser de 250 milímetros a menos. Y como acá decía 150, eso era verdadero. Esa provisión era verdadera. Como piden incorrectas, en la 4 la clave será avioncito. La clave por acá entonces, chicos, será avioncito. Ahí está. ¿Le podría subir los comentarios, porfa? Se quedó ahí varado. Chévere, gracias. Dice, para que un clima sea tropical tiene que ser, sí, tiene que ser mayor de 24 y para que sea subtropical el clima tiene que ser de 18 a 24. Así es, apuntado, apuntado. Listo. Dice, es una actividad práctica. En una actividad práctica, los estudiantes analizaron los diferentes tipos de clima que prominan en la sierra. Si dice sierra, se va la CA y también se va la D. ¿Por qué, profe? Porque el tropical húmedo es de selva baja.
Y semicálido muy seco es de costa norte. Profe, pero eso no me enseñó usted, semicálido. Entonces, cuando tú veas la palabra cálido, y acá vamos a poner una acotación, chicos. Cuando tú veas la palabra cálido en alguna pregunta, es porque lo han reemplazado por la palabra tropical. Y cuando veas la palabra semicálido, ¿qué crees que signifique? No me diga, profe, no me diga. Así es, subtropical. Entonces, en el norte, ¿cómo sería? Sería entonces cálido y en vez de árido le vas a poner seco, nada más. Esa es la diferencia. Entonces, tropical, tropical seco o tropical muy seco se le dice. Y subtropical, ahí en vez de subtropical voy a utilizar la palabra semicálido. Semicálido muy seco. En la selva alta le puedo llamar también semicálido muy húmedo. Y en la selva baja le puedo llamar cálido muy húmedo también. Solo reemplaza la palabra tropical por cálido o subtropical por semicálido. Y si hay árido, lo reemplaza por seco. Y con eso tienes otros sinónimos para poder jugar. Por si la pregunta viene así, pues, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes climas ajusta estas condiciones? ¿Dónde? Valle interandinos, clima seco, falta de lluvias. Eso tiene que ir con un clima templado, subhúmedo. Porque si dice que está en los valles interandinos bajos, eso no puede ser alta montaña, eso no puede ser gélido, porque gélido ya es una zona extremadamente alta ya. En las 5, muy bien, ¿cómo le pones azul? Muy bien, muy bien. Entonces, en las 5, la clave es besito. Ahí está, en las 5 la clave es besito. En la pregunta 6 nos habla de que el clima semicálido, dice, durante una actividad en clase se mencionó que el oso Paddington, el oso Paddington es un oso andino, por si acaso, por si no lo conoces, ¿ya? Dice que provenía de la selva peruana, ¿no? En la película, ¿no? El clima semicálido muy húmedo, característico de la selva alta, presenta temperatura por debajo de 22. A ver, chicos, déjate llevar. ¿Verdadero o falso? Dice que el clima semicálido muy húmedo. Mira, ese es selva alta. Presenta temperatura por debajo de 22. Eso es Villarroel, verdadero. Profe, ¿por qué? ¿De dónde estamos hablando? De la selva, ¿cierto? Estamos hablando de la selva, hasta ahí bacán. Pero dice, semicálido, semicálido, semicálido. ¿Qué te dije? Semicálido, reemplázalo por sub. Estamos en la selva. ¿Cuál es el sub? La selva alta, ¿cierto? A ver, dice que la temperatura va de 22 grados, por debajo de 22. Subtropical, subtropical. ¿Cuánto es la temperatura subtropical? De 24 a 18. Pregunta, ¿hay rangos por debajo de 22 o no? Sí, claro que sí. Por eso es verdadero. Entonces sí es verdadero, chicos. Caíste. La zona de Tingo María en la selva alta. Sí. La selva baja es caliente. Claro, más que la alta. El clima cálido de la selva baja se localiza en las zonas más occidentales de la Amazonía. ¿Qué marcas? A o D. Te la dejé en dos. ¿Qué marcas? A o D en la pregunta 6. Mire, pues subí los comentarios nuevos, se quedó. Ahí está. Listo, chévere, gracias. Eso vino en el simulacro. Dice, entonces, ahora sí marca bien, vos. Muy bien, dedo. Muy bien, claro, la última es falsa. ¿Por qué, profe, es falsa la última? Porque la selva peruana no está en la parte occidental. La selva peruana se encuentra en la parte oriental. Así que en la 6 la clave será dinosaurio. Dino, dinosaurio. Profe, pero usted solo me enseñó tropical y subtropical. ¿Por qué no me enseña las demás, profesor? Ya, bueno, si quiere las demás. Cuando el clima sea templado, ella ya no es más de 18. Ahora le vas a decir que es menos de 18, de 12 a 18. Profe, ¿y si tiene menos de 12? Si tiene menos de 12, es frío ya. Eso va de 6 a 12. No tengo espacio, lo voy a poner acá al costado ya. De 6 a 12.
Profe, y si tiene menos de 6, si tiene menos de 6 se llama frígido. Va de 0 a 6. Profe, y si tiene menos de 0, no. Si tiene menos de 0, hoy puede ser, ¿ah? Ya lo voy a subir por TikTok. Muy bien. Menos de 0, clima gélido. Ahí está. Jesucristo. Muy bien, Villarreal. Ahí está. Entonces, ¿qué es la noción para que te aprendas? Pues yo sé que a veces el alumno se estresa mucho con el curso, mucho dato, profe. Es una forma para que lo aprendas. Ahora, pregunta, chicos. Pregunta. Te regalo una cara amarilla de imán para tu refri. ¿Por qué está yendo de 6 en 6? ¿Por qué está yendo de 6 en 6? Por un imán. Muy bien. ¿Por qué está yendo de 6 en 6? ¿Quién me dice? ¿Volaste, volaste? ¿Volaste, volaste? Y eso se debe debido a la gradiente térmica, que por cada 1000 metros tú bajas 6 grados Celsius. Por eso. Tema atmósfera. Así que ya sabes. 7. Las sequías. Búscame una correcta sobre las sequías. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Las sequías, bueno, en la pregunta 7, profe. Recordemos que en la 7 te tengo que contar algo. ¿Qué cosa, profe? Te tengo que contar que vamos a hablar de alguien. De repente, no vayas a llorar. Te voy a contar de la niña. Te tengo que hablar de la niña. Profe, ¿y qué es la niña, profe? La niña es un fenómeno meteorológico que consiste en el descenso de la temperatura. Ahí está. Que consiste en el descenso de la temperatura, chicos. Ahí está. Entonces, chicos, cuando venga el fenómeno de la niña lo que hace es bajar la temperatura del mar. Y al bajar la temperatura del mar, eso genera entonces sequías. Lo que hace la niña, ¿qué hace la niña, profe? Lo que hace la niña es un enfriamiento. Lo que hace la niña es un enfriamiento. Es un enfriamiento de la temperatura. Es un enfriamiento de la temperatura. ¿Y eso qué causa? Sequías. ¿En dónde? En el Pacífico. En el Pacífico donde tú estás. Y por si acaso, tú estás en el Pacífico Oriental. Tú te encuentras en el Pacífico Oriental. Pero ¿por qué acaba de haber sequías en el Pacífico del Oriente? Debido, chicos, a una intensificación. Debido a la intensificación de unos vientos llamado alisios. Intensificación de los vientos alisios. Entonces, acá la clave va a ser casita. Recuerdo, esa es la niña. La niña va a ser muy diferente al niño. Profe, ¿cómo es el niño, profe? El niño no se da por la intensificación de vientos alisios, sino se da por el debilitamiento de vientos alisios. El niño no genera una frialdad, el niño genera un aumento de temperatura en el mar. Y al haber más calor, más nubes, más lluvia, más inundaciones. ¿Te das cuenta? El niño es lo contrario. Entonces el niño genera calor e inundaciones. La niña genera sequías y enfriamiento de temperatura. La niña genera entonces un proceso de afloramiento en el mar más intenso. Y el niño genera entonces un fenómeno de afloramiento, pero, entonces, chicos, distinto. Ahí está. Muy bien, claro, ahí está. Entonces, chicos, ahí es la clave en las 7 y ya está, casita. 8.
En la 8 nos pregunta, pues, en los enunciados se presenta dicha relación. A ver, hablamos de las erupciones volcánicas, de alto riesgo, con gases tóxicos, lava y muchas cositas más en el ambiente. Ya estamos, ya. Muy bien, ahí está. En la 1, las regiones ubicadas en el cinturón de fuego del Pacífico tienen un alto riesgo volcánico debido a la intensa tectónica, claro, a los límites de las placas. La primera va. Dice que las ciudades construidas cerca a los volcanes activos son más vulnerables a las erupciones, ya que acumulan material piroclastos y vamos a encontrar también zona de... ¿Qué es piroclastos, profe? Son cenizas. Profe, ¿y qué son lahares? Los lahares son columnas de cenizas que se dan cuando erupciona el volcán. Te la dejo en dos. ¿Qué marcas? ¿Marcas A o marcas D? Dice que la zona del litoral peruano presenta un alto riesgo volcánico debido a la acumulación de calor en la corteza terrestre y la respuesta es A. Muy bien por ahí, José, Mijael, Milla, muy bien, Pilar, excelente. Profe, ¿y por qué no la 3, profe? Porque recuerden chicos, que cuando nosotros hablamos del litoral peruano es costa. Y en la costa, tú no vas a tener ¿qué cosa? Volcanes. ¿Por qué, profe? Porque los volcanes son de la zona andina. Por eso es falsa la 3. Así que en la 8 la clave es avión. En la 9 dice, analice las afirmaciones e identifique la falsa. Búscame falsas nomás. En la parte sur prácticamente, así es, muy bien. ¿Los derrumbes pueden provocar el bloqueo total de carreteras? Sí, pueden afectar, sí, claro que sí. Uno de los efectos viales, los derrumbes, es el incremento de tiempo de desplazamiento, sí. Muy bien. ¿Las autoridades pueden prevenir totalmente los derrumbes? No, no se puede prevenir totalmente. No hay forma de hacer que el impacto o el riesgo de algo sea cero. Entonces ahí la clave en la 9 va a ser enanito. En la 9 la clave es enanito. En la pregunta 10 nos habla de los enunciados verdaderos. A ver, la pobreza incrementa la vulnerabilidad porque limita el acceso a infraestructuras resistentes. Claro. Imagínate que tú construiste tu casa cuando hubo no sé, de fierro. El fierro costaba 30 soles en la marca Cider Perú. Pero alguien te dijo, oye, mira, este fierro este, mm, está más barato, ¿ah? 15 soles. Es de la marca, no sé, pues no, marca Bonex S.A. Entonces, entenderás una marca media dudosa, ¿no? Cuando tú buscas entonces, marca Bonecito ahí. Entonces, entenderán chicos de que si tú compras algo muy barato, eso no te va a durar posiblemente. No es necesariamente así, pero suele ocurrir. Entonces, ahí hay una vulnerabilidad económica, porque no podemos generar entonces comprar cosas de mejor calidad, pues lo barato sale caro, exacto. Pues tú estás acá en Bones, pues invirtiendo, ¿cierto? Claro, yo quiero mi calamina marca Bones para mi techo, dice. No te preocupes, no te preocupes. Claro, pues chicos, tú tienes que invertir, pues, ¿no? Profe, ya compré mi libro Wikigeo, profe, tú tienes que invertir, Juan. La 2, ¿las comunidades son con menos recursos suelen ubicarse en zona de alto riesgo? Sí. Normalmente las casitas que no tienen muchos recursos tienden, tendemos a vivir en lugares donde no deberíamos. ¿La vulnerabilidad de desastres es determinada únicamente por la posición geográfica? No, únicamente no, no, muy absoluta eso, ¿no? 10 besitos. En la pregunta 11, a ver, la pregunta 11, vamos con la pregunta 11. Ahí está. Vamos con la pregunta 11. En la pregunta 11 nos pide reconocer a la plantita. Nos pide reconocer a la plantita. Ahora, ¿qué plantita, profe? Ah, la que está en la selva alta, weón.
En la vida, un alumno de tu categoría me va a marcar la A o me va a marcar la E. Esas son las peores claves. Porque la Puya Raimondi es de la Janca, de las Punas, de las zonas altas. El Algarrobo es de acá, de la costa. Acá habla de la selva. El aliso de la Quechua. Los quinoales son de Suni. Así que acá es el árbol de la quina, el árbol que aparece en tu escudo nacional, que cuando estabas en el colegio te acuerdas que hacías tus maquetas, no tus, por ahí tus papelógrafos, ¿no? Algo así, aseguro. Estamos en un altiplano, estamos en la zona central, donde se encuentran impresionantes formaciones geológicas. Ah, esa formación rocosa se daba en un tipo de área natural protegida que está en la zona central, ¿cierto? Y esa zona central se llama entonces el Santuario Nacional de Guayay. ¿Y dónde estamos, profe? Estamos en Pasco. Estamos en Pasco. El Parque Nacional del Manu está en Madre de Dios y Cusco. La Reserva Nacional Titicaca, eso está en Puno. El Bosque de Poma, que está en Lambayeque. La Reserva Paisajística de Norte eso está en Lima. En la 13. Durante un foro sobre conservación y sostenibilidad realizada en la región andina amazónica, se debatió sobre los avances del Perú en la gestión de la reserva de biosfera, destacando una en particular por integrar territorios de Junín, un vecino departamental, y busca consolidar estrategias de desarrollo en las zonas con alta diversidad cultural. A partir de este texto, de valor de verdad o falsedad. A ver, se trata de la reserva de biosfera Avieri Brain. Bueno, el Brain es de Junín. Entonces, ya está. Muy bien, muy bien. Entonces, estábamos hablando de la zona del Brain que está en la parte de la selva de Junín, Ayacucho y Apurímac, más o menos esa zona. Esta reserva integra como zona de núcleo al Parque Nacional de Otichi, sí, Otichi está en Junín también, y Santuario Nacional Megantoni está en Cusco, así que también forma parte de ese espacio. La reserva de biosfera abarca territorios pertenecientes a la región Cusco y Junín, incluyendo comunidades Ashánica y Machiguenga, sí. Machiguenga, eso es Cusco también. Entonces, en la 13 la clave será enano. En la 14 nos dice entonces, se destacó como una estructura por edades ha cambiado en relación. A ver, busquemos la incorrecta. La base de la pirámide era más ancha, lo que reflejaba una mayor proporción de población joven. Recuerda que la pirámide, ¿cómo era la pirámide antes? La pirámide poblacional se fue haciendo más angosta mientras pasa el tiempo. La base de la pirámide era más ancha. La base de la pirámide era más ancha, sí. Lo que reflejaba una mayor proporción de población joven. Entonces, eso sí es correcto. El porcentaje de adultos mayores superaba al de niños menores de 14 años, lo que evidenció el inicio de un proceso de envejecimiento. La población de adultos mayores superaba la de niños, no. La pirámide siempre ha sido muy angosta arriba. En los últimos años está engrosándose, pero no significa que ya sea una pirámide súper ancha en la cúspide. Todavía no pasa eso. ¿Y la pirámide anterior reflejaba una mayor natalidad? Sí, sí representaba una mayor natalidad, solo que cada vez la natalidad que está pasando, la natalidad va disminuyendo. Así que en la 14 la clave será besito. Y en la pregunta 15 y última de nuestro arsenal, nos dice que la tasa de fecundidad en el Perú ha disminuido progresivamente. Sí, sí ha disminuido en los últimos años. ¿La esperanza de vida al nacer ha disminuido? No, cada vez vivimos más. Los limeños llegaremos a un promedio de 80 años en promedio. En promedio. Dice, más del 70% de la población peruana es urbe. Sí, 76% del Perú es urbe. Y la sierra peruana actualmente es una región más densa poblacionalmente, no es una zona de baja densidad. En la 15 la clave es avioncito. Ya está, chicos. Ahora vamos a trabajar con el otro material. Me quedó chico, dice Villarroel.
Sí, yo sé que quieres más. Así que acá vas a tener 30 preguntas más 10 preguntas de tarea, más 5 de simulacro, son 15 más todavía, que al final esa es la tarea y la clave. A la última parte le voy a poner las claves al costado para que tú lo trabajes solo. Conmigo vas a hacer 30 ahorita. ¿Ya? Listo, ya. Hay que hacerlo, Alejandro. Muy bien, Mijael. Ahí está, ahí está. Muy bien, ya está. Dice, con eso ingresos, aseguro. Claro, de ley, de ley. Así que vamos, hasta que los ojos duelan, dice. Claro, claro, yo lo sé. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a mencionarle así, mira. Vamos a mencionar la primera pregunta. Vamos a mencionarle un par de palabras. Una de esas palabras va a ser aluvial y coluvial. Para la primera pregunta, necesitamos diferenciar esto, aluvial y coluvial. Ahora, pero tengan cuidado, chicos. La primera pregunta que está puesta ahí ya fue examen de admisión San Marcos. Ya fue examen. Profe, ¿en qué capítulo lo puedo observar? Si tiene preguntas pasadas, debe estar en el capítulo de relieves peruanos o geodinámica exógena, más o menos. Si no me equivoco, fue para el BC o el área A. No recuerdo exactamente, pero ya vino esa pregunta. A ver, intenta resolverla tú solo. Mira, te voy a llevar a Barranco. Vamos a Barranco, profe. Vamos a ir al Larcomar para que te des una idea. Ahí está tu carretera, ¿no? ¿Tú qué has visto por ahí por Larcomar? Mi ejemplo es ahí. Pasa material. Ya lo subieron, Villarreal, por ahí, por ahí. Está en tu drive, dice por acá la misa, así que ya sabes, Villarreal. Entonces, esta parte de la roca se va a caer. Esta parte de la roca se va a caer. Profe, ¿y por qué se cae, profe? Por un terremoto. Estas rocas se pueden caer por un terremoto. O sea, va a ocurrir un terremoto, va a ocurrir de repente, no sé, un viento muy fuerte, puede mover a las rocas y acá hay un derrumbe. Pero este derrumbe que está ocurriendo en esta parte, el derrumbe que está ocurriendo en esta parte, este derrumbe está cayendo únicamente por gravedad. Este derrumbe que está cayendo acá es por gravedad. O sea, empieza las rocas a caerse por un fuerte sismo, porque de repente hubo un oleaje de brisas muy intensas y profe, ¿el viento puede mover a una roca? Claro. El viento mueve una roca chiquita, la chiquita en una grande, la grande en una grandota y una grandota viene y se derrumba. Por eso que cuando por ahí Villarroel te llevaron a Barranco, papá te sacó a pasear a la Rosa Náutica, por allá quizás, habrás visto que en todo Barranco hay unas mallas. Las mallas es justamente para que el viento no influya y mueva las rocas cada vez. Es un método de ingeniería, mira. Es lo que hay en el Perú, es lo que hay en el Perú. Ahora, ¿pero qué es aluvial? Vamos a Chosica. Por ahí tú que me decías que eras de Chosica. Vamos a Chosica. Vamos, profe. No, vamos a Chosica. A ver, tenemos una ladera. Ahora, ¿qué va a pasar en esa ladera? Viene la nube. ¿La nube de qué, profe? Viene la nube de lluvia. Y como viene la nube va a ser lluvia. Al haber lluvia, entonces esta ladera vamos a encontrar que la masa de agua y el lodo termina cayendo. La masa de lodo termina cayendo. Pero esto es diferente a esto. Profe, ¿por qué, profe? Sí, también es un derrumbe, también es una caída, también afecta la gravedad acá, claro que sí, también afecta la gravedad, pero no es el factor, pero no es el factor principal, porque para que ¿por qué no se cayó antes? Porque la roca estaba puesta nomás, pero ¿qué hizo el agua? Desmoronó la base de la roca y todo eso terminó cayendo. Entonces,
Acá influye la masa de agua. Cuando influye el agua, cuando influye el agua, que puede ser a través de la precipitación, entonces a eso se llama aluvial. Un suelo aluvial o un material aluvial se refiere a la acumulación de materia en la parte baja. Y esa acumulación de materia en la parte baja suele darse por lluvias. Pero si el derrumbe solo es por fuerza mecánica, en ese caso entonces será coluvial. Profe, pero yo veo ahí una palabra, dice fluvial, ¿qué es eso? Lo fluvial es cuando el material que está siendo arrastrado y acumulado lo hace el río. Ejemplo, los conos deyectivos. Los conos deyectivos que tiene un valle costeño, ese suelo es un suelo fluvial, porque es un suelo formado por los ríos. Entonces, chicos, muy bien, Mijail, muy bien por ahí, Ariana. La respuesta será uno, avioncito. La uno será entonces avioncito. Muy bien, Ivana. Vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos menciona a una metalurgia. Profe, ¿y qué hacían las metalurgias? Las metalurgias, recuerda, se van a encargar de trabajar con el metal. Agarramos al metal y purificamos estos metales para generar justamente una mayor producción de, una purificación de metales. Y acá estamos hablando de algo llamado la orolla. ¿Y dónde está la orolla, profe? La orolla se encuentra en el departamento de Junín. ¿Ya? El texto nos dice que estamos explotando muchos metales, como el plomo, zinc y plata, donde está produciendo una alta cantidad de ácido sulfúrico y acumulación de metales y gases contaminantes en el aire. Entonces, mira, estamos produciendo plomo, plata y zinc, si no me equivoco, y también restos sólidos a través de los gases contaminantes. Ahora sí, veamos la primera proposición. Dice, los niveles de monóxido de carbono en la Oroya son mayores que en la de Lima. Y la respuesta ahí es falso. Eso es falso. ¿En qué parte del texto dice monóxido de carbono? ¿En qué parte del texto dice dióxido de carbono? Profe, no lo dice. Además, el monóxido de carbono no se produce en la metalurgia. El monóxido de carbono se produce por los automóviles, por los carritos. Y bajo esta condición, ¿quién será el departamento con mayor producción de monóxido y dióxido de carbono? Lima. No hay nada más contaminante en el Perú que Lima cuando me hablas de monóxido de carbono a través del parque automotor. Este es el culpable de por qué alguna vez te sentiste mareado. De repente Ivana, un día el tóxico te dijo, ¿no? Oye, te voy a llevar al Callao, vamos a tomar un colectivo. Colectivo que demoró una hora de repente. Durante esa hora te sentiste mal, como que estabas un poco mareada. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa debido a que este gas puede generar mareos, vómitos o dolor de cabeza. Por eso. Hasta lo mismo Ah, ya. Bueno, entonces Ivana significa que no sales mucho, pues. No sales mucho, tiene que salir más, pues. Ahí me daba náuseas. Exacto, exacto. Entonces, muy bien, mira, lo que las chicas callan. Muy bien. Entonces, eso suele ocurrir debido a este gas contaminante. Entonces, ya sabe más o menos por qué la primera es falsa. La siguiente. Los niños y niñas presentan niveles elevados de plomo en la sangre. En la sangre vamos a encontrar plomo. Sí, en la sangre vamos a encontrar plomo. Y a eso se va a llamar saturnismo. El saturnismo se refiere al plomo que llega a la sangre. Cuando el plomo llega a la sangre, entonces te va a dar enfermedades. Te va a dar pues
te va a dar la condición de disminuir tu sistema inmunológico, tu estómago como que ya no tiene la capacidad de hacer algo con los alimentos, ¿no? Vas a estar con el estómago flojo, dolor de cabeza, vómitos, escalofríos y en algunos casos la muerte. Es por eso que la empresa fue denunciada por el Estado peruano y terminó perdiendo el juicio la empresa y fue expulsada del Perú. Por ya no trabaja en el Perú. Falso, verdadero. El Ministerio de Salud fiscaliza, ahí está, las emisiones de complejo metalúrgico, o sea, el MINSA. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Ariana dice que es falso, profe. Muy bien. Y la respuesta acá, chicos, eso es, muy bien. Eso es falso. ¿Quién entonces, profe, monitorea todo esto? Todo esto lo hace el MINAM. El MINAM. ¿Qué es el MINAM? Es el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es quien se encarga de monitorear el nivel de contaminación. Se encarga de monitorear el nivel de contaminación. Si esa empresa supera el nivel de contaminación que se le permite, entonces hay una entidad del Ministerio del Ambiente que va y va a ir a verificar cuánto fue tu nivel de contaminación. Si tú excediste de los parámetros, la empresa, esta institución te multa, te sanciona económicamente. A eso se llama organismo de evaluación y fiscalización ambiental, también conocida por sus siglas OEFA. La OEFA es quien se encarga de monitorear el nivel de contaminación de un lugar. Si es que este lugar se excede, entonces estamos hablando de una multa o sanción económica. La respuesta va a ser besito. En la pregunta 3 no nos hacemos problemas porque solo es para ubicar lugares, ¿no? En la 3 solo es por ubicar los lugarcitos nada más. A ver, vamos a ver entonces en la 3. A ver, Cueve Lechuzas, Cárcica, 2 con A, 2 con A. Puede ser A, puede ser D. Península Ferrol, Marina, 1 con B. Y la respuesta en la 3 salió entonces avioncito. Ahí está. En la 3 la clave será entonces avioncito. Vamos al cuarto. A ver, Lechuzas, ¿dónde está eso, profe? Eso es Huánuco. Península Ferrol, eso es Ancash. Cañón del Infiernillo, eso es Lima. Duna Purpur, eso es La Libertad. Así que ya sabes. En la siguiente pregunta nos habla ahora sobre el cambio climático y nos dice que el cambio climático está cobrando ciertas consecuencias, pero una de ellas es la pérdida de masa glaciar. Entonces, no te olvides, en la actualidad, principalmente el cambio climático, principalmente el cambio climático, una de las cosas que más está generando es la pérdida de masa glaciar. Entonces, ponle así, es la pérdida de masa glaciar. Ya está. Entonces, la primera sí va a ir, porque es un indicador de que a lo largo del tiempo la condición climática está cambiando. Entonces, la uno va. Generan importantes relieves en su proceso de abrasión y desgaste. Primero, ¿qué es abrasión? Abrasión es un desgaste, pero lo hace el mar, no lo hace el hielo, así que ya fue. Dice, ¿son efectos por gases de efecto invernadero? Sí, claro. Recuerda que el cambio climático, ¿por qué se da el cambio climático?
El cambio climático se da por un exceso de gay. ¿Cómo que un exceso de gay, profe? Claro, es que los gays no son malos. El problema es que haya mucho gay. El exceso de esos gays son tres, los gays más importantes. El dióxido de carbono, el famoso metano y el óxido de nitroso. Ahí está. Ya está. Esos son los tres gays más importantes que generan el cambio climático. Recuérdalos. Se originan por abrasión y logran originar morrenas y tillitas. ¿Qué son las tillitas? Son como morrenas. Es decir, esa acumulación de lodo y hielo desde las partes altas hacia las partes más bajas. Entonces, pero eso no se forma por ablación, eso se forma por acumulación. Por eso la respuesta acá vamos a encontrar que será avioncito. Muy bien. Uno y tres. Uno y tres. Ya está. Avioncito uno y tres. Muy bien. Vamos a la pregunta 5. Y en la pregunta 5 nos habla ahora de lo que es la demografía. Ojo, y esa pregunta también fue admisión, ¿ah? Esa pregunta acaba de venir en admisión. Acá estamos hablando de una zona urbana. Una población urbana en el Perú, más o menos, chicos, vamos a encontrar un 76% de población urbana. La población es concentrada. Profe, ¿a qué se refiere con población concentrada? A que la población vive de forma aglomerada. Y esa población aglomerada, le decimos entonces que tenemos una alta densidad. Tenemos una alta densidad. Y esta población va a ser una población relativamente joven, donde somos socialmente heterogéneos. O sea, muy diferente, ¿no? Socialmente heterogéneos. Heterogéneos. Significa que esta gran diversidad que poseemos en la capital es el factor importante de nuestra riqueza. Somos ricos culturalmente por la gran diversidad que tiene la capital. Así que no te espero ver por ahí en un video tipo metropolitano, ¿no? Gritando a la gente ahí cosas sin sentido. Con fe que tú no. Ahí está, con fe que tú no. Muy bien, ya está ya. Listo. ¿La población urbana es baja densidad? No, la baja densidad es en rural, así que, ¿verdad? Falso, falso. ¿Y la migración interna a nivel nacional se debe a 5 años a más? Sí. Normalmente la población que migró, muy bien, dedo entonces, la población que migró nunca más regresó. Tú pregúntale al abuelito, ¿no? Abuelito, usted cuando vino allá de, no sé, de Huancayo a la capital, ¿hace cuántos años fue? Uy, te decía, yo vine hace 50 años, hace 40 años vine. Abuelito, ¿y no piensa regresar ya a vivir por allá de nuevo? No, te dice, ¿para qué? La población que emigró nunca más regresó. Se quedó acá en Lima. Nuestros abuelos, nuestros padres se quedaron acá. A esa migración se llama trashumante. La transhumancia se refiere al grupo de personas que salieron de su ciudad nativa para poder vivir entonces en otros lugares y tener un mejor futuro. Solo que ya con el tiempo se casaron, tuvieron hijos, ¿no? Y nunca más regresaron. Se establecieron económicamente acá. Eso es lo que ocurrió. Pregunta 8 o 6, no recuerdo. Ya, listo. Siguiente pregunta entonces. Mi abuelo sí quiere regresar, dice. Ah, muy bien, no, claro, pues, ya es que ya hizo su vida, pues. Ya está su vida, ya está tranquilo, ¿no? Ya no quiere, ya no necesita trabajar, ya solo tiene que esperar la cadena,
usual de la vida. Entonces no hay problema. Es normal, es normal. Claro. Muy bien, muy bien. Listo, chicos. Todos llegaremos a ese punto, no te preocupes. Todos, sin excepción. Ahí está. 5D, entonces vamos con la 6. En la siguiente pregunta, vamos a hablar ahora, pregunta 6. Ya estamos. Estamos hablando de la sequía y de algo llamado desertificación. Ahí está, sequía y desertificación. Profe, ¿qué es la sequía? Cuando no hay agua. Ahí está. Ahí está. Ah, ya. También tienes a la desertificación. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es desertificación? Y esa palabrita ya vino en el área A, chicos. Tengan cuidado. A ver, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es cuando mencionamos desertificación? Esa palabrita. Desertificación viene de desierto. O sea, esto es un desierto. Se está volviendo un desierto. Es una desertificación. Entonces, una desertificación le vas a decir que es la posibilidad de pérdida. Es la posibilidad de pérdida. Entonces, la desertificación, dile que es la pérdida de nutrientes. Esto acá es la pérdida, pon la tilde, es la pérdida de fertilidad. Es la pérdida de fertilidad de un suelo. Es la pérdida de fertilidad del suelo. Ahí está. Es la pérdida de fertilidad del suelo. Es decir, que el suelo va a perder fertilidad. Profe, ¿y por qué un suelo puede perder fertilidad? Porque se queda sin nutrientes. ¿Y por qué puede perder esos nutrientes? De repente por una agricultura intensiva, el uso excesivo de fertilizantes, puede ser por la quemirrosa, puede ser por la erosión, puede ser variada los factores. Puede ser muchos los factores, muchos los convocados, pocos los elegidos. A ver, puede ser por qué? Agricultura masiva, una agricultura intensiva, una agricultura cuando utilizamos demasiados pesticidas. Puede ser por la quemirrosa, quemamos el bosque para producir agricultura. Puede ser por el sobrepastoreo, sobrepastoreo. Puede ser también por lo que es la erosión. La erosión del suelo también puede ser otro factor, por ejemplo. Listo. Si dice sequías, tiene que ver con la falta de agua. Eso es aridez. Aridez del suelo. Puede ser B, puede ser D. Pero cuando dice desertificación, se refiere entonces que hay una pérdida de nutrientes. Ahí está. ¿Y cómo se puede perder nutrientes? A través de quitarlos. ¿Y cómo lo vamos a quitar? A través de la erosión. Así que chicos, ahí la respuesta va a tener que ser dinosaurio. La respuesta acá es dino. En la pregunta 7, ahora menciona en la 7 que el territorio peruano tiene ciertos fenómenos, dice, ¿no? Uno, la helada. ¿Es un descenso brusco de temperatura? Sí. Durante los meses de verano. No, no es en verano, es en invierno. No te olvides, cuando tú me hablas de la helada, recuerda que la helada, ¿dónde va a ocurrir? En la sierra, ocurre en la zona andina. La helada ocurre entonces, chicos, en zona andina.
a más de 3.200 metros. Ahí está. Vamos a llegar a 0 grados sin problema. Y esto se da durante las noches invernales. Durante las noches invernales. Ahí está. Listo, listo. La primera es falsa, porque no ocurre en quebradas. En las quebradas, profe, ¿dónde es quebradas? Chosica, sí, eso es quebrada. Esto ocurre en zonas más altas ya. Zona media, alta. El friaje sí se da por aire frío del anticiclón del Atlántico Sur. Las sequías se deben al efecto del fenómeno del Niño y la intensificación de vientos alisios. Y esa idea, esa proposición es falsa. Claro. ¿Por qué? Porque las sequías no se dan por intensificación, se dan por debilitamiento de vientos alisios. Además, el niño no genera sequías, el niño genera inundaciones. ¿Y los huaicos son deslizamiento de glaciares? No, los huaicos no son caídas de glaciares, los huaicos son caídas de lodo y roca. Si lo que está cayendo es glaciar, se llama alud. Así que falsa la primera, falsa la última, falsa, falsa. Y la respuesta acá será entonces dinosaurio, si no me equivoco. Sí, está bien, dinosaurio. Entonces en la pregunta 7 la clave es dinosaurio. La clave 8 creo que también está fácil, porque en la 8 dice que hay que relacionar esos tres pilares, ¿no? Ecosistemas y menor impacto ambiental. Allá, 3 con A. 3 con A. Uy, ya salió ya. Besito. En la 8 la clave será besito. Vamos con la 9. En la pregunta 9, según el Consejo de Diversidad Biológica, se presentan. Ah, ya, esa vino en examen de admisión, chicos. Esa también es una pregunta de examen de admisión San Marcos. Por ejemplo, cuevas, humedales kársticos, subterráneo, subterráneo. La C con 4, 4C, 4C. Profe, ¿eso de desierto y loma matorral, eso no es seco? Ah, ese es desierto. Árido, 2 con D. La clave acá es besito en la 9. En la 9 la clave es besito. Ahí está. Pregunta 10. Vamos con la 10, vamos con la 10. La 10 también está fácil. Dice que es un tipo de meteorización donde el agua líquida se mete dentro de la roca, se congela, expande las grietas. Lo vimos creo que en la pregunta 2 o 3 del material de la academia. Y a eso se llama crioclastia. Muy bien, muy bien. Enanito. Vamos con la 11, profe. Seguimos, seguimos. ¿Cómo era el otro? Allá, gelifracción. Ahora nos habla de que la reserva de biosfera, ideas incompatibles o la reserva. Bueno, veamos entonces. Profe, ¿qué es una reserva de biosfera? Primero, cuando tú me hablas de una reserva de biosfera, ahí está. Cuando tú me hablas de una reserva de biosfera, nos referimos a una área natural protegida, pero esta área natural protegida, pam, 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 ha hecho las cosas bien. Como ha hecho las cosas bien, una entidad, una institución internacional te dice, oye, quiero que el mundo te conozca. Quiero que lo que tú estás haciendo ahorita sea conocido a nivel mundial. ¿Cómo se llama esa institución, profe, que hace eso? Se llama UNESCO.
O sea que la reserva de biosfera solo es otorgada por una institución llamada UNESCO, donde se busca que la comunidad y la naturaleza interactúen de forma sostenible, donde se busca entonces que la comunidad, ahí está, que la comunidad y también el ecosistema conviva, se desarrolle de manera sostenible, de manera sostenible. ¿Cuántas categorías a nivel mundial existen? Existen unos 780, 790 reservas de biosfera. El Perú tiene alrededor de 9 o 10 reservas de biosfera, donde, chicos, esta reserva de biosfera se va a dividir en tres áreas. Tenemos a la área central que se llama núcleo. El núcleo es el lugar donde se está protegiendo a la especie vulnerable. Acá está la especie, pero la especie está en todo su estado silvestre. O sea, significa que la especie se encuentra in situ. Pero acá no se puede utilizar para nada porque es la especie silvestre. Cosa, profe, yo no puedo ir a la selva y ver, qué bonito torongo por acá. No, son animales salvajes, silvestres, no hay forma de criarlos. La zona que va a rodear al núcleo, la zona que rodea al núcleo, se llama zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento es la parte que rodea al núcleo. En esta zona, todo es intangible. ¿Qué significa? Lo aprendiste cuando hicimos áreas naturales protegidas. Intangible significa que solo está permitido hacer tres cosas, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? El uso indirecto era turismo, recreación y también investigación científica. Solo tres cosas. Y lo que rodea la zona de amortiguamiento le vas a llamar zona de transición. Lo que rodea el amortiguamiento es la zona de transición. Y en la zona de transición, ¿qué vas a encontrar en la zona de transición? Vas a encontrar en la zona de transición, vamos a registrar la zona de transición, ¿qué cosa, qué cosa, qué cosa? Que acá sí es tangible. Acá sí podemos usar los recursos de manera, entonces, sostenible. Entonces, con esto veamos qué sale. Dice, ¿son reservas exclusivamente terrestres reconocidas por el Fondo Mundial? No, no lo hace el Fondo Mundial, lo hace la UNESCO. ¿Constituye áreas que integran el mantenimiento de diversidad biológica con su aprovechamiento sostenible? Sí. En la zona de amortiguamiento y transición, ¿se puede hacer uso directo de los recursos naturales? No, solo en la transición, amortiguamiento no. Y en Perú se ha reconocido la Reserva de Biosfera Oxapampa Yanesha. Sí, eso es la que está en Pasco. Como piden incorrectas, incompatibles, voy a marcarle 1 y 3. Besito entonces. En la 11 la clave es besito. Ahí está. En la pregunta 12. En la pregunta 12 nos habla de una corriente. Nos habla de una corriente, chicos, llamada la peruana. A ver, profe, ¿cómo es eso? La pregunta 12 nos dice así. O sea, tú tienes a una corriente. Se llama la corriente peruana. O sea, si más o menos esto es tu Perú, más o menos, ahí está, esto es tu Perú. La corriente peruana más o menos está viniendo así, mira. Esta es la corriente peruana. Pero la corriente peruana tiene dos amiguitas. ¿Cómo que dos amiguitas, profe? La corriente peruana que está pegada hacia la costa se llama costera. Corriente peruana costera. Pero la corriente que está por acá
es otra corriente peruana. Esa corriente peruana se llama la corriente peruana oceánica. Ya tienes dos amigas. La corriente peruana oceánica. Me tienes a la corriente peruana costera y la corriente peruana oceánica. La corriente costera es una corriente fría y la corriente oceánica es una corriente caliente. Por fin no entiendo, pero ¿por qué la costera es fría? Porque acá está dándose un fenómeno llamado y conocido como el fenómeno de afloramiento. Pero cuando tú te alejas del litoral, cuando tú te alejas de la costa, el afloramiento ya no ocurre o simplemente desaparece. Por eso la historia ahí va a ser diferente. A ver, la corriente oceánica, nos habla de la oceánica se desplaza cerca del litoral. No está cerca del litoral. Se está produciendo lejos del litoral. Presenta mayor profundidad. Sí, eso sí es cierto, porque la corriente oceánica está lejos de la costa. Ahí hay mayor profundidad entonces. Falsa, verdadero. Y con eso la clave salió casita. Ahí está casita. Muy bien, ya salió entonces casita. Siguiente pregunta. Vamos ahora con la pregunta número 13. En la pregunta número 13 nos dice, otra vez el cambio climático. ¿Estas especies tienden a desaparecer si no se adaptan? Sí. Recuerda, en el cambio climático te mencionaba que una de las cosas más importantes que ocurre es la pérdida de masa glaciar. Pero como también cambian los patrones climáticos, entonces los animalitos también terminan migrando de esa hábitat. Algunos animalitos se van a adaptar, los que se van, algunos se adaptan para sobrevivir y los que no, simplemente mueren. Ya, la primera entonces, sí va. ¿Ha generado incremento del número de tormentas? Sí. Cada vez, chicos, los fenómenos meteorológicos son más intensos. Debido al cambio climático, cada vez está ocurriendo ¿qué cosa? Que el fenómeno del Niño sea más intenso, que los huracanes sean más intensos, que las inundaciones sean más recurrentes. O sea, sí está cambiando el mundo y está cambiando con los fenómenos meteorológicos. Y vuelvo a decirlo, meteorológicos, pero no tiene nada que ver con los fenómenos geológicos. Porque ya me ha pasado y a veces me dicen, no, profe, entonces por esa razón está viendo más terremotos últimamente. No, las causas de esos fenómenos son totalmente diferentes. No, no hay hilación ahí. Dice, se ha desarrollado cultivo de arroz dorado transgénico para que se produzca betacaroteno. Primero, el arroz es un alimento que comemos todos los días. Así que es uno de los cereales que más se consume a nivel global, a nivel mundial. Pero, ¿qué te tengo que mencionar? Te tengo que decir de que cuando producimos arroz, el arroz crece en zona pantanosa. Y esa zona pantanosa, ¿qué hace? Absorbe el calor a través de la concentración de bacterias anaerobias. Hasta ahí bacán. El arroz dorado es una semilla transgénica. ¿Qué significa? De que el cultivo de este arroz no va a generar tanta acumulación de agua. Es decir, vamos a ahorrar cantidades de metano. Pero eso es la solución, o al menos sería una medida sostenible. La pregunta que te dice, causa y consecuencia del cambio climático. La 3, la idea es correcta, pero no va conforme a lo que la pregunta pide. Por eso vamos a considerarle falsa. Y la clave será enano entonces. Profe, pero la humedad no puede generar un incremento, un desbalance del efecto invernadero. Lo que generarían ese desbalance que se menciona serían los tres gases que mencionaste al inicio. ¿Te acuerdas? Dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso. Esos serían los gases que contribuyen de manera excesiva al cambio climático, no la humedad.
Ya está, muy bien. Seguimos. Y ahora nos vamos con la pregunta 14. Ya está. En la pregunta 14 nos habla de una institución. Ah, ya habíamos hablado de esa pregunta, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba la institución que se encargaba de verificar si el nivel de contaminación de una empresa estaba dentro del marco legal? Dedo. Muy bien, Pamela. Dedo. Ahí está. La clave será dinosaurio. Muy bien, por ahí Villarroel. Muy bien. Dedo entonces. Siguiente. Ahí solo tienes que relacionar nada más. Pregunta 15. A ver, pregunta 15. Tú que ya lo has hecho. Precipitación sólida con nevada. Temperatura por debajo de cero y por encima de 3000. Ya, esa es helada. Uno con B, 3 con A. Uno con B, 3 con A. Entonces sería dinosaurio. Muy bien. En la 15, la clave también es dinosaurio. 16, nos habla de un gasecito llamado metano. Un gasecito llamado metano. Entonces, tú tienes que saber que el metano es uno de los gases que más afecta al cambio climático, junto al dióxido de carbono, ¿cierto? Ya. Esto entonces contribuye al cambio climático, pero en menor porcentaje que el dióxido de carbono, aunque individualmente puede atrapar hasta 30 veces más calor que el dióxido de carbono, ¿ah? Se puede atrapar mucho más. Pero el metano se produce a través de la industria. ¿Pero qué industria, profe? A través de la industria cárnica, a través de la industria de carne, ya que vamos a producir res, o sea, lo que decimos vacuno. Ahí está, vacuno. Y también lo vamos a producir en la zona del cultivo de arroz. Y todo esto debido a la descomposición de bacterias. ¿Pero qué bacterias, profe? Unas bacterias que pueden crecer sin o pueden desarrollarse sin producción de oxígeno. Las bacterias anaerobias son aquellas que se producen cuando se descompone la materia orgánica. De repente un día, ¿no? Ariana fue a su casa, dejó su lonchera de comida por ahí encima de la mesa sin darse cuenta y se cayó. Y mamá te dice, no, a ver, dame tu tupper para poder ponerte la comida el día de hoy. Uy, no, no está lavada desde el viernes. Entonces, ¿qué va a pasar con tu tupper? Profe, va a oler feo adentro, güey, profe. Exacto, esas bacterias se llaman anaerobias. Esa proliferación va a llamarse metano. Así es. Se formó un ecosistema, dicen. Claro, un ecosistema entero se ha formado, ¿no? Muy bien. Listo. El metano no es un gas que va a destruir a la capa de ozono, como dicen la uno. La 2 se va a ir, porque dice bovino. Profe, ¿qué es bovino? Bovino es vaca, bovino es res.
La descomposición en la 4 de la materia orgánica en los rellenos sanitarios. Besito entonces. Ahí está. 16 besito. 17. En la pregunta 17 solo tienes que relacionar ahí, pues lo que es una bahía. Tú te acordarás. A ver, profe, ¿qué era una bahía? Tienes que saber que una bahía es un terreno abierto hacia el continente, o sea, el mar se metió ahí. Una bahía es donde tú practicas la pesca. ¿Pero qué tipo de pesca, profe? Pues vas a practicar por acá una pesca llamada industrial. Esta pesca industrial. Y esto se va a formar por degradación. O sea, esto se forma por degradación. Y ahora sí, márcala. En esta pregunta, la clave 17 tiene que ser casita. ¿Por qué? Porque lo hace las olas del mar, profe. Ya está. Lo hace entonces las olas del mar. 18. La 18 es una pregunta, chicos, que también ya vino en admisión. Si no me equivoco, esta vino en el área de medicina, en uno de los dos bloques de medicina, donde preguntaban por los biomas del mundo. En la A dice que estamos en el África, en una zona tórrida. ¿Qué es tórrida? Zona caliente. Es tórrida, es una zona tropical. Así que eso tiene que ir con 3, 3 con A. Serengeti es una de las sabanas de África. Así que la B tiene que ir con 1. 1B, 1B, 1B. 1B, 3A. Me quedan dos claves todavía. Pero ese suelo permafrost es de la tundra. Muy bien, besito. Ahí está, besito. La 19 hemos hablado muchas veces ya. Estamos hablando de una carta. Y las cartas, ¿te acuerdas? Tenían tres dimensiones. Latitud, longitud. Luego, ¿qué más tenía? Las curvas de nivel. Si se levantaban, ipsométricas. Si se hundían, batimétricas. Entonces ahí, avioncito. 20. Ya, acá solo tienes que relacionar, por ejemplo, ¿no? Más grande, más poblado. A ese es Asia. 3 con A. Pobreza, África. 2 con B. Entonces ahí será casita. En la pregunta 21 nos habla del cultivo de arroz. Y tú tienes que saber, chicos, que el arroz lo cultivamos principalmente en dos lugares en el Perú. El arroz se va a cultivar en la costa norte. ¿Por qué en la costa norte? Por las fuertes lluvias. ¿Ya? Por eso se va a concentrar en la costa norte por las fuertes lluvias. Entonces, esto lo vamos a ver en la costa norte por la presencia de la corriente llamada El Niño.
Y también me vas a encontrar a quién más, a la selva, tanto la alta y la baja. ¿Por qué? Porque por su condición de baja latitud es una zona caliente y genera fuertes lluvias. Ah, pero en la selva también tenemos a los barriales, no sé si conoces. A ver, profe, ¿pero qué era un barrial? Un barrial era un depósito de arcilla que hacía que el suelo sea muy rico y se pueda aprovechar cuando llueva. Cultivo entonces estacional de lo que es el arroz. Ya está. Valle Costero de Moche. Sí, porque eso es la Libertad Norte. Guayaga, San Martín, Selva, claro. Siguas, Arequipa, Moquegua, zona centro-sur, ¿no? Barriales, sí. 1, 2, 4. Enano. En la 21 la clave es enano. En la 22. En la 22 nos habla el protocolo de Montreal. Tú te acordarás algunas cositas de Montreal. A ver, profe, si no, lo hacemos. A ver, tienes el protocolo de Montreal. El protocolo de Montreal es un acuerdo multilateral que se firma por muchos países de la ONU. ¿Para qué, profe? Para proteger a la capa de ozono a finales de los años 80. Entonces, Montreal pide la disminución de las sustancias agotadoras del ozono, es decir, menos gases con gay. Y eso hará una protección de la capa de ozono. Entonces, acá no te olvides, se protege a la capa de ozono. Ya está ya. Y vamos a disminuir, ¿qué cosa? Los SAO. ¿Quién es el SAO, profe? La sustancia agotadora del ozono. La primera, ¿es una cooperación exclusiva de países desarrollados? No. ¿Eso quién era? Kioto. ¿Traza objetivos para eliminar sustancias químicas de gases refrigerantes? Sí. Muy bien. Falsa, verdadero. La siguiente tiene que ser verdadero. Y el protocolo de Kioto establece medidas para reducir efectos del carbono. No, falsa. Casita. En esta pregunta la clave es casita. ¿Qué, profe? ¿No era disminución de gases? No, principalmente gases que tengan cloro o que tengan bromo, como el famoso CFC. Pero cuando dicen carbono, se refiere a un gas en específico. ¿Y quién sí pedía gases en específicos que disminuir? El protocolo de Kioto. Siguiente pregunta, la Agenda 2030. Ya, en esta pregunta, la 22 entonces es casita. No, la 22 era casita, si no me equivoco. La siguiente dice ahora de la Agenda 2030. Entonces, ahora vamos a hablar de esta agenda. Se llama así, la Agenda 2030. La Agenda 2030 va a proponer 17 metas, 17 ODS. Ahí está. De esas ODS, la primera dice que en el caso de lo que es el confinamiento, bueno, cuando terminó el de confinamiento, la pandemia se puede alcanzar los primeros 5 ODS. ¿Qué significa? Eliminar la pobreza,
Hambre cero. Salud y bienestar. Educación de calidad. Y también igualdad de género. Estas son las cinco que según la Agenda 2030 estaríamos cumpliendo para el año 2030. Para el año 2030 tiene que pasar esto y 12 más, donde la 16 es paz mundial, donde la 17 es alianza entre naciones. Y está súper pesado, pues. Restauración de la capa ozono, no, la capa ozono es Montreal, no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible, o al menos no en ese acuerdo. La agudización del calentamiento global está estimulando búsqueda de energía asequible y no contaminante. La respuesta acá será entonces besito. En la siguiente solo es relacionarla. Por ejemplo, dice que estamos en una zona cóncava, mayor profundidad en la costa, pero depresión. ¿Cuál es la más profunda? Bayobar. B con 3, 3 con B. Ya te quedan dos claves para champear. 4A. La uno es este Boquerón del Padre Abad, formación del río Yurayacu. Entonces sería 4 con A, ¿no? Ya hicimos eso. Nazca, la C. La C tiene que ir con Duna. Besito. Ahí la clave entonces es besito. Ya, ¿qué pregunta estamos? 18 creo, ¿no? No, 20. Me quedé por ahí, 23. Ahí, entonces acá es besito. Ya, 24. En la 24 nos dice que el Perú es un país que está teniendo un alto indicio de condición alimenticia. La presencia de grandes empresas en todo el Perú, no, en todo el Perú no, pero sí producción de hortalizas, sí una exportación de recursos, sí impulsa la gastronomía peruana, ahí es enano. En la 25 vamos a buscar la disminución de gases de bromo y cloro. En la 26 voy a decirle que si yo trabajo con los metales tienen que ver con la metalurgia. Besito. En la 27, cuando los venezolanos llegaron, aumentó el comercio informal, comercio ambulatorio. ¿Qué, profe? ¿No lo ilegal? Bueno, también. La corteza se va a dar por fuerzas endógenas y exógenas, fuerzas constructoras y destructivas. Ahí es casita. En la 29, la zona protegida llamada Alto Mayo, esa zona es para protección de bosques y eso es tangible. 29A. Y en la 30, la respuesta será todas, ahí es avión. Con eso hemos terminado 30 preguntas, pero hay unas claves, porque en el material hay una parte de tarea y una parte de práctica, ¿no? De simulacro. Ya te voy a poner esas claves, ¿ya? Te la pongo. Ya. Es 1C. Ah, pero tú lo vas a hacer después, ¿cierto? Entonces, como tú lo vas a hacer después, ahí lo revisas con calma, ya las otras preguntas que también faltan. ¿Ya? Ahí está. Ya tú lo resuelves después con calma. Son preguntas de nivel, así que no vayas a caer. Y chicos, acá nos vamos a quedar un súper abrazote, un abrazo de oso para la gente, chicos, que está postulando este fin de semana, para la gente que nos traerá las buenas nuevas. Un abrazo, chicos, fraterno para cada uno de ustedes. Los mejores deseos, la bendición para cada uno de ustedes. Espero que puedan ahí soltar todas las ganas, ya sabes, tiene que hacer algo trascendental este fin de semana, pues. Claro, tienes que ahí, no sé, salir a correr, ir al gimnasio un rato, no sé, declárate a la chica que te gusta. Te va a rechazar, pero igual la adrenalina es lo máximo. Entonces, todas esas cositas suman, chicos. Entonces, nada.
acá finish con alguno de ustedes, acá la última clase con alguno de ustedes. Me gustó formar parte de tu vida en ese momento, de sumar un granito más a la educación para ti y sé que será el primer peldaño que vas a superar este fin de semana. Así que chicos, los quiero y nos estamos encontrando el próximo lunes en la fiesta de Cachimbo. Nos vemos, Sumi. Bendición para ti, Saori. Nos vemos, chicos. Cuídense. Que va a ir en geografía, pues.